Buenos días a todos, apreciados estudiantes. Vamos a continuar las clases en este tema que vamos a tratar y vamos a hacer un repaso de la anterior, que fue lo de losas, ¿sí? Vamos a empezar a armar y vamos a empezar a cargar las losas. Entonces, vimos en la clase pasada la estructuración de las losas, que son sistemas de piso, pueden ser los sistemas de techo, que son elementos que también cumplen una función muy importante para la resistencia sísmica. Ellas distribuyen las fuerzas horizontales que se generan por los efectos de inercia entre los elementos del sistema resistente al sismo. Ustedes pueden ver, ahí tienen un detalle de cómo va la fuerza sísmica y cómo se van a desplazarse las fuerzas de inercia de las losas. La estructuración de losas también repasamos el método de análisis sísmico, que lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver cómo funcionan los diafragmas, pero eso lo vamos a ver en la clase, más que todo en la clase de la semana que viene, con respecto a al diseño de los pórticos. Entonces vimos también la semana pasada que las losas se arman en una dirección o en dos direcciones ortogonales, que puede ser losa maciza armada en una dirección, losa maciza armada en dos direcciones y la losa maciza fungiforme. También tenemos las losas aligeradas, que son la losa nervada, que en una dirección y en las dos direcciones la llamamos losa reticular y la losa reticular fungiforme, que son las que nos llevan el relleno del bloque. Entonces, ya primero que nada vamos a empezar a estudiar cómo vamos a hacer el análisis de carga en las losas de techo y las losas de entrepiso. En el caso de las losas de techo, que tengamos diafragmas, vamos a hablarlo flexibles, porque una losa de machimbre pues tiene muy poco peso y se comporta como un diafragma flexible. Entonces vamos a ver el análisis de carga de una losa de techo de machimbre y de una losa de techo de tabelones, y luego pasamos a la que nos involucra, que es la losa de nervada. Entonces vamos a ver aquí en la pizarra, vamos a ver unos detalles, unos cortes de cómo funciona la losa de machimbre. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la losa de machimbre, que está conformada por teja, aquí viene el manto, luego tenemos el machimbre. Esto es una tirita de madera que se coloca encima de los perfiles y el perfil. ¿Cómo vamos a analizar cómo vamos a transmitir esa carga a las correas? Usualmente las correas las vamos a separar entre 0,60 y 0,80 metros, van separadas los perfiles en el machimbre. Entonces, ¿qué tenemos primero? Primero tenemos la teja, luego tenemos la impermeabilización, tenemos el machimbre, tenemos la tira de madera, y tenemos el peso del perfil. Entonces, la teja, todos estos pesos los buscamos en lo que establece la norma. Nosotros tenemos en la norma que la teja, hay diferentes tipos de teja. Hay la teja de arcilla, que es la teja unión, que es mucho más, ¿cómo decir?, tiene menos peso que la teja criolla. Hay una teja criolla que es muy pesada. Entonces tenemos que la teja pesa, si buscamos en la norma, tenemos también la teja lleva un mortero de asiento. Entonces tenemos la teja pesa 2 kilos cada pieza, o sea, cada pieza pesa 2 kilos.
Y tenemos un mortero. Ella lleva, porque para pegar la teja pues se supone que tenemos un mortero. Entonces cuando tiene el mortero de asiento y tienen un peso de 100 kilogramos por metro cuadrado. Si no tiene asiento, o sea, si no tiene ese mortero, lo pegan con otro material, o a veces dejan las correas. Ustedes han visto techos que no llevan ningún mortero, sino ven la parte de abajo de las tejas. Entonces esas pesan 50 kilos por metro cuadrado. La impermeabilización, el manto, lo van a conseguir también en la norma. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Y pesa 5 kilos por metro cuadrado. El machimbre, en la norma también tienen ustedes todas las especificaciones de las maderas. Tenemos caoba, tenemos cascarí, tenemos diferentes tipos, y ahí en la norma también están los pesos específicos de la madera. El espesor de ese machimbre es de 0,025. Ustedes han visto las tiras de madera de machimbre, y eso hay que multiplicar el 0,025 por el peso, vamos a poner, de la madera, que es la más dura que tenemos, 0,025 por el peso de la más dura, que tenemos 900 kilos por metro cúbico. Eso me da 22,5 kilos por metro cuadrado. La tira de madera que va encima del perfil, esta tira de madera, en la norma también aparece que pesa 5 kilos metros cuadrados. No la busco, pero ustedes cuando estén haciendo el trabajo, pues ustedes van a ir y van a buscar cada uno de los pesos en la norma de acciones mínimas que vimos en la clase pasada. El peso del perfil también vamos a, dependiendo de la losa, la separación entre correas, asumimos el peso del perfil más pequeño, chequeamos y luego vamos aumentando dependiendo de la luz que hay entre las correas. Entonces vamos a poner que si tenemos un IPN8 o tienen un tubo con Duguay cuadrado de 80 por 40, vamos a la tabla de los perfiles y vamos a tener esos pesos. Pero recuerden que este peso está en kilos por metro lineal, el peso del perfil. Cuando nosotros vamos a sacar la carga permanente del techo, vamos a sumar primero que nada estos valores. Vamos a sumar los 100, los 5, 22,5 y 5 kilogramos, porque eso va a ser kilos por metro cuadrado, dándonos ese valor de carga permanente de 132,5 kilos por metro cuadrado. Para poderle sumar el peso del perfil, pues tenemos que llevarlo a kilos por metro lineal, que sería multiplicarlo por la separación que vamos a asumir. Eso queda a criterio de ustedes. Si lo multiplicamos por 0,60, nos quedaría por 0,60 79,5 kilos por metro lineal. Buscaríamos el peso del IPN8 o el peso de, ya va para ver aquí en la norma, el peso del IPN8 no lo tengo ahorita, pero vamos a suponer que el peso sea 8 kilos. Entonces ahí sí le sumo los 8 kilos por metro lineal, dándonos una W de carga permanente de 87,5 kilos por metro lineal. Y así es como sacamos el peso de la carga permanente. Después, en la carga variable, como es un techo que no es visitable, vamos a tener una W de carga variable en este caso, dependiendo también cómo establece la norma. A veces tenemos unas pendientes, entonces si va en una pendiente hasta el 15% tiene un valor, y si pasa el 15% tiene otro valor. Lo buscamos en la norma y nos da que ese peso está entre 50 y 100 kilos por metro cuadrado. ¿Sí?
Entonces luego sacamos la carga total que tenemos del peso de machimbre, que sería 1.2 de la W carga permanente, más 1.6 de W de la carga variable, y tenemos que llevar estos kilos por metro cuadrado por un metro de machimbre, que nos daría pues los 100 kilos por metro lineal, ¿no? Multiplicaríamos la carga total, sería 1.2 de 87 a 87,5 más 1.6 la W carga variable que vamos a tomar, que tiene una pendiente de mayor del 15%, hasta el 15%, y nos daría el valor de la carga total, que sería 265 kilos por metro lineal. Esto, claro, suponiendo este peso de 8, tendríamos que buscar el verdadero valor del peso del IPN8. Así vamos a sacar en el caso que la edificación, porque hay algunos edificios que van a tener el último piso con un techo de machimbre. En el caso de que sean tabelones, tenemos otro análisis del tabelón, que el tabelón viene, también se separa de 60 a 80, porque estos tabelones vienen en con ese ancho. De todos modos, vamos a ver los diferentes tipos de tabelones que tenemos. Entonces, fíjense las dimensiones que tiene una losa de tabelón que hay en el mercado. Tenemos la losa de 60, de 80 y de 120, con un peso de 6 kilogramos por tabelón, con un ancho de 20 y un espesor de 6,8. Entonces, el análisis de carga, aquí pueden ver un detalle de cómo se construye un entrepiso. Estos sirven también de entrepisos de losa de tabelón. Entonces, aquí tenemos el perfil que vamos a utilizar. Tenemos la loseta de concreto y tenemos el tabelón. Aquí en este caso pues debemos chequear, después que hemos cargado con el tabelón, tenemos que chequear si el perfil nos chequea o no nos chequea, chequeando flechas, que vamos a ver más adelante. También se nos puede presentar en el caso de que no sea tubos de perfil IPN, sino que sean perfil con Dubén. Aquí tienen un detalle de cómo sería cómo iría la losa de tabelón, y diríamos sería superpuesta sobre el perfil con Dubén, igualito pues en la separación que tenemos. En el tabelón tenemos los diferentes espesores que hay en el mercado, y de espesor y de ancho, y los perfiles el IPN8, el IPN10 y el IPN12. Aquí tenemos el peso completo, ya no haciendo como lo vimos ahorita en la clase, sino ya el peso total. O sea que una losa de tabelón de 6 por 20 por 60 con IPN8 pesa 165 kilogramos por metro cuadrado. La de 10, 170, la de 12, 175. Eso depende del tabelón que ustedes vayan a utilizar. De todos modos, ahí pues tienen el de 20 por 80, tienen el de 80 por 20 por 60, y tienen los 3 pesos con el IPN 10, 12 y 14. Eso es referente a las losas de tabelón. Y las cargas variables, pues ustedes ya saben que las cargas variables que vamos a utilizar son las cargas variables que están estipuladas en la norma, y que en el caso que sean de razas no visitables, tenemos el valor de 100 kilos por metro cuadrado cuando son techos. Y cuando son ¿qué? Cuando son en el techo. Y tenemos también todas estas que están estipuladas en la norma que vimos la semana pasada en la clase. Aquí tenemos también cuando vamos a verificar el sentido de las losas, si es en un sentido o si es en dos sentidos. Y aquí tenemos, en este caso, está la norma anterior, que es la relación, la luz mayor entre la luz menor, que tiene que ser mayor o igual, ahorita en estos momentos es mayor a 2. Anteriormente
lo establecían en 1,5, y aquí tenemos el de la losa armada en dos direcciones, que cuando es menor a esa relación, menor a 1 a 1,5 o a 2, entonces tenemos que armar en dos direcciones. Tenemos que chequear primero que nada, cuando tengamos el proyecto, eso, ustedes van a diagramar la losa, y luego tenemos la diagramación de la losa, tenemos que definir cuál es la luz mayor y cuál es la luz menor, y verificar cómo vamos a armar la losa. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, no vaya a ser que sea menor a 1,5 y estemos armando en un sentido. Aquí está las losas nervadas, que están formadas por una loseta reforzada por una serie de nervios paralelos entre sí y a una poca separación. Las losas nervadas se suelen armar en una dirección y en la luz más corta, y los nervios se colocan perpendiculares a las vigas. Nosotros las cargas de los nervios las vamos a transmitir a las vigas, y los nervios se calculan simplemente armados y se coloca un refuerzo adicional para repartición en el sentido perpendicular de los nervios, que se coloca en la loseta, que eso es el acero por refracción o temperatura, que es la malla que llamamos la malla electrosoldada, o malla, el nombre comercial que ustedes han oído, que es la malla Truss. Nosotros, para armar la losa armada, la losa nervada, pues tenemos que ver este detalle. Fíjense este detalle que tenemos aquí, que este es el nervio. Estos son los bloques. Aquí tenemos la base de pavimento más el acabado, el espesor de la loseta, la altura del bloque, que esto depende de el ancho que nos dé la losa. O sea, primero calculamos la altura de la losa para poder definir cuánto vamos a tener de bloque, porque si tenemos una losa de 25 centímetros de altura, pues tendremos un bloque de 20 y una loseta de 5 centímetros. Si tendremos una losa de 30, pues tendremos un bloque de 25, un bloque de 25 y un espesor de 5 para losas de 30 centímetros. El ancho de los nervios es de 10 centímetros y el ancho del bloque son 40 centímetros. Con estos elementos es que nosotros vamos a cargar la losa nervada. Aquí pueden ver un detalle de cómo va apoyada la losa en las vigas. Y tienen otro detalle para que lo vean, o sea, visualicen. Claro, aquí es como si no tuviésemos el bloque, pero cómo van los nervios perpendiculares a la viga de carga. Aquí tenemos el análisis de carga, pero vamos a resolverlo de dónde salen todos estos valores. Entonces vamos a verlo en el pizarrón.